Bienvenidos a una nueva emisión de Desarrollo Personal. Una emisión pensada, diseñada en sacar la mejor versión de nosotros mismos, ya que, como siempre hemos dicho, somos seres únicos e irrepetibles, pensados, diseñados por Dios para tener esa especificidad, para tener esa exclusividad. Así de que mantengámosla y más bien busquemos que dentro de nosotros mismos esa unicidad que nos ha dado Dios nos permita llegar a ser cada día mejores. El único punto de referencia para nosotros somos nosotros mismos. Y bueno, al fin y al cabo, Dios no se equivoca, nos hizo con ciertas características, pero en esas mismas características siempre hay un potencial. Y nuestra responsabilidad es luchar cada día por ser mejores. Es una bendición para mí estar con ustedes en el día de hoy. Recordemos que en este tiempo estamos hablando de la familia. Hemos pasado por varios temas, por la personalidad, por el carácter. Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de cómo sanar las emociones. Ahora estamos hablando de la familia y en la descripción de este video vas a encontrar algunos links que te van a permitir ver las anteriores conferencias o las anteriores charlas para que nos pongamos al día. Hemos hablado de la violencia intrafamiliar, fue el último tema que vimos, los tipos de violencia, y hoy vamos a hablar de lo que más destruye a las familias. Es un tema muy interesante porque a veces pensamos que lo que destruye a la familia es la rebeldía, los amigos, la influencia del medio, y vamos a tener que toparnos con una dura realidad y darnos cuenta que no es así. Lo que más destruye a la familia es lo que está dentro de la familia. Cuando una persona recibe una ofensa, cuando recibe una herida, un maltrato, una desilusión, una broma pesada, el alma de esa persona se cierra. La rapidez con que se cierre el alma de esa persona va a depender de la intensidad del daño que reciba. Es decir, si una persona es tremendamente violentada, su alma se va a cerrar rápidamente. Por eso hay niños, por ejemplo, niños pequeños que han cerrado su corazón hacia sus padres varones. ¿Por qué? Porque por un pequeño detalle fue duramente castigado, a veces con mucha crueldad, y el niño se bloquea y entonces solamente habla, solamente le dice a la mamá, pero ya del papá ya no recibe nada. Eso pasa pues por la intensidad, como le decía, ¿no? El alma está compuesta, nuestra alma se puede cerrar porque digamos que tenemos varias partes el alma tiene unas puertas, digamos, una puerta que se llama sistema emocional y otra puerta que se llama sistema cognitivo. Entonces, y hay quienes dentro del alma también colocan una puerta que es la voluntad, pero realmente la voluntad sería el poder de decir que estaría básicamente dentro del área cognitiva. Pero cuando hay una ofensa, lo primero que se cierra es el sistema emocional. Esa es la primera puerta que se cierra y se le pone llave. Son nuestras emociones lo primero que se cierra. Y entonces ya luego viene el cierre de nuestro sistema cognitivo. Me explico. Para volver, un niño que fue lastimado por su papá o que fue lastimado por su mamá, sus emociones es lo primero que va a cerrar. Y entonces es como, no, no recibo tu afecto y tampoco te doy del mío. O más bien, el poco afecto que te pueda dar hasta donde yo me sienta seguro y protegido. Pero de ahí vamos a, si su papá o su mamá, quien lo haya maltratado, sigue haciéndolo, entonces el alma, el espíritu, perdón, el sistema emocional se va a seguir cerrando y va a empezar a cerrarse el sistema cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que él escuche o vea de su papá no lo va a recibir, o de su mamá, o de quien lo haya maltratado. Entonces pone como una barrera hacia sus percepciones o no quiere recordar o recuerda con desmotivación lo que se le dice, por bueno que sea.
Entonces tú encuentras niños, por ejemplo, que la mamá les dice, mi amor, échale ganas, en ese examen vas a salir bien. Y sí, mami, y hasta le da una sonrisa así súper amplia a la mamá. Y el papá le dice, sí, mi campeón, vamos por eso, te va a ir bien. Y, sí, yo sé. Y se bajan, ¿no? Del coche o le tuerce la boca y se va a entrar a la escuela, ¿no? Y tú dices, ¿por qué pasó eso? Porque aunque es la misma expresión y aunque los dos pueden estar diciendo con un sentimiento auténtico, aunque los dos quieran motivarlo, el niño está percibiendo, su sistema cognitivo ya se cerró para el papá y entonces ya lo que él diga no le importa. Además, lo que él diga lo toma como ofensa, lo toma como reto, lo toma como regaño, lo percibe de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, digamos que eso pasa cuando una persona es ofendida. Quien cierra su alma, pues también después va a cerrar su cuerpo y después su espíritu a quien lo haya ofendido. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay niños o niñas que fueron lastimados otra vez por su papá o su mamá, cerraron sus emociones, luego cierran su sistema cognitivo y después cuando el papá o la mamá va a abrazarlos son así como, ay, sí, y no quieren que los abracen, no quieren que los besen, no quieren nada, no quieren ninguna expresión. Y llegan incluso a cerrar su espíritu. Entonces no reconocen la autoridad, pueden ver la autoridad como mala, pueden llegar a decirle a Dios, pues no puedo creer en ti porque mis papás creen en ti y no son buenos. O pueden, si tienen una relación real con Dios, orar por todos menos por su papá, por su mamá, por su ofensor, ¿no? Entonces, cuando una persona cierra su alma, su cuerpo y su espíritu al ofensor, corre un grave riesgo y es abrirlo inadecuadamente a otras personas tratando de sustituir el afecto que requiere de él. Entonces, esto se aplica a todos los aspectos de la vida, incluyendo el área sexual. Al respecto, el doctor Russell Campbell, psiquiatra especializado en niños, dice, en todo lo que he leído y en mi experiencia personal, nunca he conocido a una persona desorientada sexualmente que haya tenido un padre amoroso que le haya demostrado afecto. Y uno dice, wow, ¿verdad? Y es que, pues recordemos la identidad sexual al papá, la identidad emocional a la mamá. Entonces, por ejemplo, una chica, una jovencita que fue desaprobada por su papá, eh, que tal vez recibió heridas de su papá, que cierra entonces su alma, luego cierra su cuerpo, cierra su espíritu, puede abrir su alma, su cuerpo y aún su espíritu al chamaquillo con 25 perforaciones terribles, 25 tatuajes horribles y que diría mi madre en su sano juicio no lo vería. Que si hubiese tenido una correcta relación con su papá, eso hubiera sido la persona que menos hubiera considerado. Pero como tiene su alma cerrada, como tiene su cuerpo cerrado y su espíritu cerrado a esa persona que le daba validez, pues entonces lo abrió a otra persona que no es adecuada, pero que lo abre para recibir esa validez. Durante los primeros años de vida, el espíritu y el alma de un niño son bastante dóciles. Cuando se le ofende, el niño siempre está dispuesto y deseoso de retomar la armonía, ¿no? Con el ofensor. Pero si no nos damos cuenta que su alma y su espíritu se están cerrando, corremos el riesgo de cosechar resultados desastrosos, terribles para la adolescencia. Entonces, nosotros vamos a tener aquellos adolescentes que nosotros sembramos cuando eran niños. Las adolescencias problemáticas en general vienen de daños en esa niñez donde tal vez no se recibió todo el amor, toda la aprobación, todo el cuidado que se requería. Y donde como el niño era niño y no se podía defender, pues se pasó por encima de él.
¿no? Y eso es grave. En un hogar normal, los conflictos y las ofensas son inevitables, ¿verdad? O sea, siempre entre personas habrá conflictos. Aunque las fuéramos idénticos, pues habrían todavía conflictos. Los conflictos son inevitables. Lo que se puede evitar o lo que se puede hacer es, o lo que está en nuestras manos hacer es resolverlos adecuadamente. Eso sí está dentro de nuestra voluntad, eso sí está dentro de nuestro control. Y debemos resolverlos adecuadamente para que el alma y el espíritu, tanto de los padres como de los hijos, permanezcan abiertos. Para lograrlo es importante que cuando percibamos que el alma y el espíritu de uno de nuestros seres queridos se está cerrando, especialmente nuestros hijos, sigamos los siguientes pasos para tratar de abrirlos. Y aquí me voy y espero que los papitos, por favor, nos apoyen en esta hora y podamos poner esto en práctica, pero también si tu pareja es la que está cerrando su corazón, cerrando su alma, cerrando su cuerpo hacia ti, pues esto valdría la pena que lo uses. En primer lugar, debemos ser tiernos. Y no es ese empalagosos. Y entonces aquí yo tengo papás que quieren darle un afecto pesado a sus hijos, ¿no? O aquellos que vienen y les dan zapes, ¿no? Es que lo estoy acariciando, no, eso no es caricia, eso es un golpe. O que vienen y los abrazan y los aprietan y, ay, no, ¿sabes qué? O sea, no. Es ternura, es hablar con delicadeza, es tener el detalle bonito, es el de punto dejar una nota de eres especial para mí, es de repente, eh, no sé, traer el conejito de chocolate que sabes que le gusta con una pequeña nota que dice sigue siendo mi princesa o qué buen hijo eres o esas palabras de ternura mantienen ese lenguaje verbal y físico de acercamiento hacia el ofendido puede reflejar amabilidad y ternura y esto le va a ayudar a sentirse valioso, importante, que no deseamos que su alma y su espíritu se cierre, que sí es para nosotros importante mantener esa conexión, que sabemos que algo anda mal y que estamos abiertos a escuchar, ¿no? Cuando de repente tú tienes esos detalles y es como si tocaras el timbre, ¿no? A ver si me quieres salir a abrir, ¿no? Y tú puedes decir, es que soy el papá y tiene que hablarme. Sí, eres el papá y te va a hablar, o eres la mamá y te va a hablar. Pero eso no quiere decir que tengas su alma abierta. Entonces debemos aprender a ser tiernos, ¿no? El segundo paso es aumentar la comprensión. Además de mostrarnos tiernos, o cariñosos, debemos hacer sentir al ofendido que deseamos e intentamos de veras, en serio, aumentar nuestra comprensión de su dolor, o de su incomodidad, o de su enojo, o de su resentimiento, y de cómo nuestra ofensa ha impactado nuestra vida, no tanto la de él como la vida, ¿no? O sea, es como decir, sé que me pasé, sé que te grité y que te lastimé y pues no me puedo imaginar cómo te sentiste. Yo supongo que te avergoncé delante de las personas que estaban y supongo que en lugar de despertar tu respeto, desperté tu miedo. eh, pero la verdad es que mm, si es humano errar, pues reconocer que hemos errado es sabio y reconozco que te ofendí, ¿no? Y pues sí, yo sé que tú la estás pasando mal, quiero decirte que tampoco me siento bien con lo que pasó, ¿no? Pero que entiendo que pues tu malestar es mayor que el mío. A veces resulta muy difícil que podamos entender cómo se siente el ofendido, bien sea porque nosotros mismos tenemos limitaciones por nuestro carácter. Entonces hay gente que se cree más dura que Rambo. A mí eso no me afecta, a mí nada me afecta, nada me afecta. Entonces como supuestamente, como ellas, nada nos afecta, entonces pues a nadie le tiene que afectar las groserías que yo hago porque a mí nada me afecta. Entonces, por eso existe una limitación a veces. A veces porque el ofendido no puede expresar con claridad cómo se siente. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? Y, ya, no, dejémoslo así, ya, ya. ¿No? Y ya es como, ok,
ya entendí que no me puedes decir cómo te sientes. A lo mejor te sientes decepcionado, a lo mejor estás tan enojado, a lo mejor tienes tanto miedo que no me lo puedes decir. Entonces, es complicado cuando quien está ofendido no puede expresar. Por eso hay que darle herramientas a nuestros hijos desde pequeños, hay que enseñarlos a identificar sus emociones. Hay una herramienta muy útil y es usar las caritas, ¿no? Entonces hacer muchas caritas con diferentes emociones, ¿no? Con susto, con sorpresa, con alegría, con tristeza, con enojo, con estrés, con desesperación, ¿no? Con diferentes, ¿no? Y a lo mejor lo podemos manejar hasta con colores, ¿no? Entonces, eso, yo le puedo decir a un niño, hoy me siento con una carita así toda arrugada y moradito porque hoy me siento triste porque mi jefe me gritó, ¿no? Y yo había hecho un gran trabajo. Entonces, él va a aprender a identificar a cuando me siento triste es diferente a cuando me siento enojado, cuando me siento frustrado es diferente a cuando me siento sorprendido, decepcionado. O sea, entonces, el niño va a empezar y eso le va a ser muy útil cuando tenga que expresar lo que le molesta. Entonces, en este caso es útil tratar de ayudarlo mediante, por ejemplo, algunas metáforas, como por ejemplo, poder decirle, cuando te grité, ¿cómo te sentiste? ¿Como cuando un pajarito se cae de su nido? ¿O como cuando aplastas una flor? ¿O cómo te sentiste, no? Las metáforas también pueden usarse con relación a situaciones pasadas que el ofendido pueda relacionar. Por ejemplo, cuando te grité esta mañana te sentiste tan solo, tan desesperado como cuando te perdiste en el centro comercial o como cuando tu papá y yo nos separamos. O sea, cosas que hacen parte de la historia del niño, ¿no? Si el ofendido se rehúsa a hablar, dele un tiempo prudente, un par de horas y vuelva a intentarlo. Porque eso le va a decir al ofendido, estoy insistiendo, insisto porque me interesas, ¿no? En tercer lugar, debemos reconocer la ofensa. Es importante que nosotros reconozcamos que hemos causado una ofensa, no minimizar. Bueno, no es para tanto, que te grite, no es para tanto porque lo que tú hiciste es peor. Entonces estoy minimizando mi grito, ¿no? Mira, tú sabes que yo siempre hablo así. Tú sabes que yo siempre soy bien grosera y pues le digo grosería a todo el mundo, así de que ya no es tiempo de que te ofendas por eso. Pues no puedo hacer eso. Porque a minimizar la ofensa yo cierro el corazón. A veces legitimo lo que hemos dicho o hemos hecho al ofendido, pero tal vez en el momento o la forma en que lo hicimos, pues no fue lo indicado, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, es que es mi derecho, yo soy tu mamá y tengo derecho a reprenderte. Estoy legitimando lo que hice, pero la forma como lo hice es lo que no es correcto. O sea, yo puedo llamar la atención a mi hijo, pero no tengo que humillarlo, no tengo que gritarlo, no tengo que pasar por encima de él para llamar la atención. En este caso es importante hacérselo saber al ofendido, reconociendo con toda claridad en lo que somos responsables. Es decir, mira, es mi responsabilidad llamarte la atención. Reconozco que estuvo mal como te la llamé. Reconozco que me pasé. Reconozco que te grité, que no era necesario gritarte o que no era para tanto, etcétera, ¿no? Eh, a veces, al, al al estar hablando con el niño es importante eh, que, que nosotros entendamos, ¿no? Que a veces el daño que ha sufrido el niño es muy grande, ¿no? O que el niño o el ofendido lo haya sido de forma reiterada por nosotros. A veces esos daños reiterativos, esos daños repetitivos, esos daños en que una vez te grité, otra vez te grité, una vez te humillé, te vuelvo a humillar, te vuelvo a humillar, no es lo mismo como, o sea, dañan tanto el alma de alguien que de veras es imposible que se habla, ¿no? O sea, es muy doloroso, aunque el niño o el joven quiera hacerlo. Entonces, no es lo mismo cuando yo vengo a pedir disculpas por algo que pasó hoy a algo que está pasando en los últimos 10 años de vida, ¿no?
o que haya una historia previa de abuso, ¿no? O sea, cuando hay una historia previa de abuso para un niño, para un joven, o para una mujer o para un hombre es muy difícil em, abrir el corazón o decir, ¿no? ¿Qué está pasando? Poder expresar lo que siente. O que haya sentimientos de rebeldía y resentimiento. A veces los jóvenes no pueden expresar lo que sienten porque están tan resentidos, están tan rebeldes que puedes durar horas frente a un joven y no te va a decir nada. Y se queda callado y es callado y punto, ¿no? Em, lo que se recomienda en estos casos es tomarse un tiempo y si es necesario repetir nuevamente los 4 pasos, ¿no? O sea, volver a una y otra vez a que pues a pedir perdón y hacer las cosas, ¿no? Intentar también el contacto físico. Hay etapas en la vida en que el contacto físico es incómodo, por ejemplo, en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Pero en general, todos necesitamos un buen abrazo, ¿no? Todos disfrutamos del contacto físico. Sin embargo, cuando alguien ha sido muy ofendido y su alma está cerrada y su espíritu está cerrado, pues tienden a evitar el contacto físico. A pesar de ello, después de haber dado los 3 primeros pasos, ¿no? Pues, de hablar, de ser tierno, de pedir perdón, de reconocer la ofensa, ¿no? Entonces, pues es más fácil por realmente poder hacer que la persona acceda a este contacto físico, ¿no? Pero un contacto físico que no sea invasivo, ¿no? Que no intimide, que no avergüence, que no atosigue, pues el ofendido lo necesita como una expresión de nuestro verdadero afecto. Eh, por la vehemencia, por la fuerza con el que el ofendido pueda rechazar nuestro acercamiento, podemos darnos cuenta qué tan cerrada está el alma del ofendido. O sea, si un niño, la mamá le da un beso y él se tapa así, uno dice, en realidad estás dolido, ¿no? Si tú le dices, a ver, mírame, y de repente, y baja la cara y cierra los ojos, es como, no quiero ni verte. Entonces, este tipo de cosas nos dan a nosotros un parámetro, ¿no? Un foco de qué tan cerrado está el alma de un niño o de una persona, de la esposa, del esposo, ¿no? En quinto lugar, es necesario buscar el perdón. Es necesario que demos este quinto paso a fin de restaurar correctamente la relación. No podemos autoengañarnos creyendo que ya está todo bien, ¿no? Que porque ya pudimos establecer contacto físico con el ofendido, eso sería como despreciar sus sentimientos. ¿No? Pues ya me dio un beso, entonces ya estamos bien, ¿no? Que es lo que a veces pasa en la pareja. A veces se dio una pelea, se insultaron, se dijeron, está súper lastimada una persona, él o ella, y no sé, de repente va a salir él o ella a trabajar, le da un beso al otro en la mejilla y entonces el otro dice, bueno, entonces ya todo está bien, ya no pedimos disculpas, ya no nada, pues porque ya nos despedimos de beso y eso fue suficiente, ¿no? Pues yo hubo contacto físico, ¿no? No podemos despreciar de esa manera los sentimientos, o sea, debemos buscar que la persona a la que ofendimos nos perdone, ¿no? A lo mejor recibamos un rápido, auténtico perdón, ¿no? Que diga, sí, o sea, no te preocupes, estás perdonado. Muchas veces pasa cuando un hijo nos ofende, un hijo no tiene que pedir tantas veces perdón o tan profundamente porque los papás somos muy dados a perdonar al hijo. Pero también podremos encontrarnos con que eh, podemos recibir un perdón superficial. Ah, sí, sí, papá, no te preocupes, ya te perdoné. ¿No? Entonces, así como que nos dan el avión, eso cuando nos dan el avión es como que esa persona se está rehusando a perdonarnos. O hay gente que te dice, en serio, en ese momento no hablemos porque no te puedo perdonar. O sea, estoy muy lastimado o estoy muy lastimada y en este momento no. Eso se da más en parejas que entre los padres y los hijos, pero puede pasar. Pero seguramente no siempre seremos los ofensores. Quizás seamos ofendidos, ¿no? Quizás somos nosotros no los que ofendimos, sino los que nos ofendieron, y nuestro ofensor tal vez no se tome el tiempo ni tenga la voluntad de restaurar correctamente la relación. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestra alma y espíritu abiertos? Lo primero que debemos hacer es, y enseñar a hacer a los demás, es entender que el ofensor tiene sus propios problemas.
lo cual en ninguna manera justifica el daño que nos haya hecho, ¿de acuerdo? Pero sí nos ofrece una óptica diferente que nos impide tomar las cosas como con la intención deliberada del ofensor para hacernos daño a través de la broma, del maltrato o lo que sea. Quiero compartirles un poco de mi historia. Mi padre fue un hombre muy violento, fue alcohólico y, y de niña yo viví mi tragedia de una manera, él era la hermana, la hija mayor. Mi mamá era una codependiente muy típica del libro y digamos que ella derivó hacia mí el que yo fuera su pseudo esposo, su defensora, etcétera, y me empoderó desde muy niña. Entonces, digamos que yo era como Robin Hood defendiendo a mi mamá de las garras opresoras de mi papá. Yo era la valiente y yo era la que tenía que enfrentar estas cosas. Entonces, mm, de niña yo percibía la violencia, las cosas que hacía mi papá de una manera mm, muy viciada, por decirlo de alguna manera. Cuando empiezo a madurar, cuando empiezo a crecer, cuando formo mi hogar, cuando conozco a Cristo, cuando empiezo a trabajar terapéuticamente conmigo misma, entonces me empiezo a dar cuenta, primero que la historia de mi padre lo había llevado a ser la persona que él era. Que para haber sido un hombre tan maltratado, tan dañado, pues nunca nos había dañado de la misma manera que él fue dañado. Y entonces dije, mis respetos. O sea, para mí, mi papá en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, mi papá era como lo peor, pero en mi adultez fue como, ok, perdón papá, te respeto porque a pesar de que fuiste tan maltratado y nos maltrataste a nosotros, nunca hiciste con nosotros lo que a ti te hicieron. Pero también aprendí a ver otra óptica y a darme cuenta que él traía otros problemas y que dentro de la dinámica familiar, en la parte de pareja, ellos tenían otros problemas que a mí me enseñaron a verlos tomando partido. Entonces, cuando yo conozco a Cristo y me doy cuenta que el pecado es pecado, entonces digo, ok, entiendo que estuvieras celoso, entiendo que no era lo correcto que pegaras, no era lo correcto que te embriagaras para resolver esto, pero entiendo por qué lo hacías. Entonces es bueno tratar de entender al ofensor. En segundo lugar, lo que debemos hacer es comprometernos y enseñar a los niños a comprometerse a orar por el ofensor. Primeramente por perdonarlo y en segundo lugar poniéndolo en las manos de Dios. O sea, Señor, ayúdame a perdonar de corazón a este ofensor, a mi papá, a mi hermano, a quien me ha hecho daño, pero también ayúdalo a él, Señor. Te lo pongo en tus manos. Tú haz una obra en él y sánalo, porque si esa persona me hizo daño a mí, es porque esa persona antes fue dañada. Es una ley causa-efecto, o sea, nada sucede sin una causa. Yo no provoqué lo que me hizo, pero ese dolor, esa frustración estaba ahí y salió. ¿De acuerdo? Y por último, pidiéndole a Dios que nos ayude a restaurar adecuadamente la relación con el ofensor. En algunos casos puede ser restaurada y en otros no. Porque el ofensor no se ha arrepentido, porque el ofensor, porque la ofensa fue un delito y, y él quiere seguir repitiendo este delito, entonces no se puede restaurar. En el caso, por ejemplo, de una violación, en el caso de la violencia intrafamiliar, pues a veces se puede restaurar y a veces no. Y ojo, pastores, cuando pedimos que se le dé una oportunidad al adicto, al alcohólico, recuerde que también se le da una oportunidad a los hijos, una oportunidad a la esposa. Todos merecen una oportunidad, no solamente al adicto. Porque eso es casi, casi, pues, los que obran mal tienen derecho a la oportunidad y los que obran bien no. Las víctimas no tienen derecho a oportunidad porque al final los hijos son las víctimas. Y siempre estamos pidiendo a los hijos que den una oportunidad cuando ellos fueron las víctimas. Entonces tenemos que considerar esto.
enseñar a nuestros hijos a orar por el ofensor, a enseñarnos a nosotros a orar por el ofensor, por poderlo perdonar, por restauración, también es pedir la intervención divina en la sanidad de la relación. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo sobre cómo se maneja la familia es muy, muy importante porque para nosotros, en realidad, siempre se ha dicho, la familia es la base de la sociedad. Y tenemos una sociedad convulsionada, tenemos una sociedad con la ley del más fuerte, una sociedad con muchísima violencia intrafamiliar, una sociedad con crímenes de odio, una sociedad donde los niños son acribillados en una escuela. Tenemos una sociedad realmente convulsionada. Entonces es importante que aprendamos, y tenemos una sociedad así porque hay muchísima gente allá afuera que tiene su alma y tiene su espíritu cerrado, y no solamente a los demás seres humanos, sino incluso a Dios. O sea, yo quiero hacerle una pregunta. Si usted me ve desde México, debe haber oído esta noticia. Y a lo mejor si me ve desde otra parte del mundo, tengo gente que me ve de Centroamérica, de Colombia, pues seguramente también han oído esta noticia. Si no, se las voy a contar. Hay un hombre en el Estado de México, un hombre de 72 años, que fue detenido porque la esposa de un policía tenía que ir una cita con él para ir al centro a comprar unos juguetes, un surtido de juguetes, y de repente pues ya no regresó. Entonces este policía estaba enterado dónde era la cita, con quién era, y empezó a investigar, y su esposa desaparecida, y como era policía, pues puso toda la fuerza de investigación, y apareció esta señora muerta en el sótano de la casa de este varón de 72 años, una persona ya adulta mayor, y pues empiezan a investigar y empiezan a encontrar restos humanos de muchas mujeres más, ropa, credencial de lector de muchas mujeres. Y entonces te tienes que quedar pensando, para que una persona llegue a hacer esto, ¿cómo está su alma? Primeramente está cerrada a Dios, está cerrada a las mujeres. El hombre trabajaba, era gestor social, entonces tenía muy buenas relaciones, y trabajaba en proyectos comunitarios. Entonces te puedes decir, tiene el alma abierta hacia ciertas cosas, pero el alma cerrada hacia las mujeres. Por eso comete este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de actos criminales. Entonces, cuando el alma de una persona se cierra, no es simplemente que se cerró en su casa y ahí fue el problema, y bueno, cuando se case, pues se van a resolver los problemas. No es verdad. Te casas con un alma cerrada. Cuando un niño, un adolescente ha sido ofendido o ofendida y se vuelve un adulto y se casa, los hijos de esa persona van a recibir los resultados de un papá o una mamá con un corazón, con un alma cerrada, un alma que no puede dar afecto libremente, un alma que no puede recibir afecto libremente, un alma que no puede perdonar. Entonces es importante que como papás hagamos el esfuerzo de que nuestro hijo nunca cierre su alma a nosotros, y hagamos el esfuerzo de que nuestra pareja no cierre nunca su alma hacia nosotros. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Y recuerde, usted y yo tenemos un compromiso, y es tener la mejor versión de nosotros mismos cada día, sacar la mejor versión. No importa cómo fui ayer, lo importante es cómo soy hoy. Lo importante es qué voy a hacer para ser mañana mejor. Les amo un montón, les mando muchas bendiciones, y recuerde, todos los jueves aquí a las 12:30. Si usted requiere un contacto personal, mi WhatsApp es 5518 508627. Estoy en Ciudad de México. Y mi correo electrónico yolandacopete@yahoo.com.mx. Me encuentra en redes sociales de Facebook como Yolanda Copete. Le amo un montón y Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves.